por ello, deseo hacer una declaración seria, directa e irreversible. Hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. Durante demasiado tiempo hemos depositado nuestras esperanzas en la razón. Ahora, estamos preparados para lanzar un desafío. Este es un desafío a toda la comunidad científica y civil mundial, incluidos los líderes políticos y los funcionarios responsables. Es un desafío en el que estamos dispuestos a demostrar, de forma visible e inequívoca, de qué somos realmente capaces. Pero lo haremos únicamente cuando se garanticen las condiciones necesarias, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, para cada uno de ustedes, para que la vida misma pueda ser preservada. Estoy proponiendo dos condiciones claras, inequívocas y, en mi opinión, justas. Condiciones que permitirán a todos nosotros y al planeta entero avanzar. Primero, la restauración inmediata del acceso completo de nuestra comunidad científica al monitoreo de la pluma siberiana. Segundo, el cese de todas las formas de represión, difamación y presión contra los participantes del movimiento Alatra en cualquier país en que se encuentren, incluyendo Rusia y Ucrania. No estamos pidiendo lo imposible. Estamos exigiendo que se nos devuelva el derecho a cumplir con nuestro deber hacia la humanidad. Y ahora, esto es lo que estamos preparados para ofrecer a cambio. Algo que obligará a reescribir todos los libros de texto de física. Algo que no solo revolucionará nuestra comprensión de la materia y la energía, sino que también proporcionará la clave para una nueva etapa tecnológica en el desarrollo de la civilización. Me refiero a un experimento científico único, cuya importancia va mucho más allá de los límites actuales de la ciencia moderna. Estamos preparados para llevar a cabo, de manera abierta, pública y con un registro científico completo, un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad. La formación controlada de un objeto material, un cristal de sal, cloruro de sodio, dentro de una cámara sellada de alto vacío. Es decir, en el vacío, sin introducir ninguna sustancia desde el exterior, utilizando únicamente la influencia de campos electromagnéticos ajustados con precisión. Sí, lo han oído bien. Estamos hablando, en esencia, del surgimiento de materia de la nada, desde el vacío, donde, según el modelo científico actual, no debería poder originarse nada. Ningún estado, ningún instituto y ningún laboratorio en todo el mundo es capaz de lograr esto. Pero nosotros, los científicos de Alatra, sí podemos hacerlo, porque contamos con la experiencia científica necesaria y con un conocimiento genuino para llevar a cabo esta tarea. Para lograrlo, necesitamos dos componentes clave: el equipo de alta precisión específicamente requerido para este experimento y un año de tiempo. Estoy personalmente preparado para dirigir este experimento y asumir toda la responsabilidad por su resultado. Y garantizo que en el plazo de un año, presentaremos el resultado que he descrito y lo someteremos a verificación en cualquier formato científico, con total transparencia, fiabilidad y rigor. Para quienes estén familiarizados con los fundamentos de la física, la magnitud de este experimento, demostrar por primera vez en la historia la aparición de materia desde el vacío, no necesita explicación. Su importancia global es evidente por sí misma. Pero para todos los demás, permítanme aclararlo. La importancia científica y civilizacional de este acontecimiento supera incluso al primer vuelo humano al espacio o al momento en que la humanidad aprendió a utilizar el fuego. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista científico, el resultado de este experimento demostraría que el vacío no es simplemente nada, sino un medio en el cual es posible la formación controlada de materia mediante la influencia de campos electromagnéticos. Este fenómeno abre nuevas fronteras para la síntesis de materia,
fuentes alternativas de energía y tecnologías radicalmente nuevas para la creación y el control de objetos a nivel cuántico. Además, la esencia de este experimento ofrece un camino para responder a una de las preguntas más antiguas de la historia de la ciencia. ¿Cómo se formó nuestro universo? Y ahora, diré unas palabras para quienes estén familiarizados con los fundamentos de la física cuántica, en particular, la electrodinámica cuántica. Estamos hablando de la creación controlada de un cristal de sal en el vacío, de un cuarto de quilate. Esto equivale aproximadamente a 1 quintillón de átomos organizados en una red cristalina. Una estructura matricial extraordinariamente compleja a escala nanométrica, cuya codificación informacional representa un volumen de datos colosal. Se trata de un método completamente nuevo de almacenamiento y transmisión de información. Y no me refiero a la codificación multinivel ni a la espintrónica. Me refiero a un enfoque fundamentalmente distinto. Dicho esto, señalaré que los avances recientes en nanofotónica desempeñan cierto papel aquí. Pero eso es lo máximo que puedo revelar. Sin embargo, puedo afirmar con total confianza que nosotros, el equipo científico de ALLATRA, poseemos el conjunto completo de conocimientos necesarios para hacer la siguiente declaración, mientras los miro directamente a los ojos. Exactamente 1 año después de que se cumplan nuestras condiciones y se nos proporcione el equipo de alta precisión, estaremos listos para realizar y documentar este experimento de manera pública, demostrando que la materia puede ser sintetizada desde el vacío. Es posible. Llamo su estimada atención sobre esto. El cristal de sal que formaremos durante el experimento, sintetizado en el vacío, se convertirá en una sustancia única y en la más valiosa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué, se preguntarán? Porque será el primer objeto creado por el ser humano en el vacío, en el sentido tradicional, a partir de la nada. Sin embargo, esto es solo el comienzo de lo que es posible. Tras la formación exitosa del cristal en el vacío, afirmo con total responsabilidad que el siguiente paso se volverá completamente viable en un futuro cercano, no en una era lejana. Ese paso es la síntesis de estructuras biológicas en el vacío. Primero, granos, como el arroz, y más adelante, microorganismos vivos, hasta llegar eventualmente a la creación de formas de vida bastante complejas, como la mosca de la fruta drosófila. Las capacidades tecnológicas actuales de nuestra civilización ya hacen esto posible, siempre que exista el enfoque científico adecuado, el cual ya posee el equipo internacional de investigación de ALLATRA y se tenga acceso a la infraestructura especializada necesaria. Ya no tenemos tiempo para juegos, excusas ni inacción. Por eso les hablo hoy con una franqueza, urgencia y determinación inusuales. Por la presente, hago un llamado oficial a la comunidad científica y política mundial. Acepten este desafío. Concedan libertad a ALLATRA. Restablezcan el acceso al monitoreo de la pluma magmática siberiana. Proporcionen el equipo necesario. Y exactamente 1 año después de que se cumplan estas condiciones, demostraremos algo que hará avanzar a la ciencia global. No un paso, sino millones de kilómetros en un instante. Además, no se tratará simplemente de un avance tecnológico. Será, en cambio, una verdadera oportunidad para replantear el propio concepto de espacio y tiempo, y quizás iniciar la primera interacción consciente con su estructura fundamental y la capacidad de gobernarla. Ahora quisiera profundizar en uno de los problemas más fundamentales y complejos de la física moderna: la naturaleza del espacio y del tiempo. Para comprender la esencia de estos conceptos,
Los invito a participar en un experimento mental significativo. Pero antes de proceder directamente a él, estimados colegas, permítanme plantear varias preguntas iniciales clave, preguntas a través de las cuales les pido que contemplen el desarrollo de este experimento. La primera pregunta: ¿qué creen ustedes que es el tiempo? ¿Es el tiempo un elemento objetivo de la realidad física, que existe independientemente del observador, o es una derivación que surge como resultado del cambio? ¿Tiene el tiempo una dirección? Y si la tiene, ¿de qué tipo? ¿Lineal, cíclica, espiral o una que desafía toda descripción geométrica? Personalmente, tiendo a concebir la dirección del tiempo como más espiral que lineal. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Qué aspecto tiene, en su opinión, la flecha del tiempo? ¿Y por qué? La segunda pregunta para ustedes: ¿son el tiempo y el espacio homogéneos en su naturaleza física y están siempre interconectados? Estimados colegas, les pido que consideren los siguientes experimentos mentales manteniendo presentes estas preguntas fundamentales. Así pues, procedamos directamente al experimento mental, el cual bajo ciertas condiciones en un futuro previsible, podría llegar a implementarse en la realidad física. Pero por ahora, los invito simplemente a activar su imaginación y su pensamiento analítico para reconstruir mentalmente, con la mayor precisión posible, las condiciones clave y los mecanismos del experimento propuesto. Imaginemos que tenemos un laboratorio. En este laboratorio hay un dispositivo especial capaz de teletransportar objetos y trasladarlos hacia atrás en el tiempo, es decir, al pasado. Este movimiento ocurre de forma instantánea en el momento en que se presiona un solo botón, enviar. Dentro del laboratorio, en una cámara especial, se encuentra un objeto biológico vivo, una mosca de la fruta común. El experimentador decide enviar esta mosca al pasado, por ejemplo, 10 segundos atrás. Para facilitar la comprensión de este experimento mental, imaginemos el tiempo como una flecha, el modelo clásico en el que el tiempo se mueve del pasado hacia el futuro a lo largo de una línea recta. Esta simplificación nos ayudará a definir con claridad las condiciones del experimento, aunque en realidad la naturaleza del tiempo es mucho más compleja. Sobre la flecha del tiempo, tomamos un punto de referencia. Llamémoslo T0, el momento cero, que representa el inicio del experimento. La mosca ubicada en ese punto recibe la designación simbólica V. El siguiente punto en el segmento temporal es T0 más 10 segundos. Ese es el momento en que el experimentador decide enviar la mosca de vuelta al pasado, al momento cero, T0. La mosca que es enviada al pasado recibe la designación B1. B1 es un objeto que en realidad nunca es visto por el observador, ya que es lo que se teletransporta desde el futuro hacia el pasado, o hacia el presente, si hablamos desde la posición del observador en el momento T0. Enviar un objeto hacia atrás en el tiempo puede dar lugar a varios escenarios posibles, dependiendo de dónde exactamente vuelve y de cómo lo hace. Examinemos cada uno de estos escenarios. Entonces, el primer escenario. Partiendo del punto T0, la mosca se desplaza a lo largo de la flecha del tiempo hacia el futuro. En el momento T0 más 10, el experimentador presiona el botón enviar, y la mosca es transportada al pasado al momento T0, es decir, 10 segundos antes. Este escenario supone que la mosca regresa exactamente al mismo punto en el espacio donde se encontraba originalmente la mosca B. A la mosca que fue transportada al pasado le asignamos la designación B2. Así, como resultado de este primer escenario, teletransportación 10 segundos hacia el pasado, la mosca B2 termina exactamente en las mismas coordenadas espaciales que la mosca B, en el punto de tiempo T0. Naturalmente, para poder enviarla al mismo lugar,
Los experimentadores realizaron previamente cálculos extensos y precisos, comprendiendo plenamente que durante esos 10 segundos en los que el tiempo es rebobinado, el punto en el espacio donde se encontraba la mosca B, en el pasado ahora se ha desplazado, debido a la rotación de la Tierra sobre su eje, su movimiento orbital alrededor del Sol, el desplazamiento del sistema solar dentro de la galaxia y el movimiento de la galaxia en relación con el fondo cósmico de microondas. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, se realizaron los ajustes necesarios, y la mosca fue enviada al pasado, al punto físico exacto en el espacio y en el tiempo que ocupaba 10 segundos antes. Y aquí les planteo la primera pregunta. ¿Qué ocurrirá cuando la mosca B2 termine en el mismo punto del espacio ocupado por la mosca B? ¿Qué sucede cuando dos objetos con configuraciones cuánticas idénticas ocupan el mismo punto en el espacio-tiempo? ¿Se fusionarán en uno solo? ¿Existirán dos simultáneamente? ¿O podrían aniquilarse entre sí? ¿O explotar? ¿Y qué pasaría con la realidad en ese caso? Y ahora, la segunda pregunta. Después de que la mosca haya sido enviada al pasado, al mismo lugar espacial exacto, ¿qué observarán los experimentadores en su presente, en el punto teórico T0 más 11 segundos, es decir, un segundo después de la teletransportación? ¿Seguirá presente la mosca que fue enviada al pasado en el punto T0 más 11? ¿O habrá desaparecido? Y lo más importante, ¿cómo afectará ese desplazamiento a la realidad del presente? Según el concepto clásico del tiempo lineal, si asumimos que solo una mosca permanece en el pasado, la que llegó desde el futuro, entonces la situación puede describirse como un bucle temporal. En este escenario, la mosca proveniente del futuro regresa en el tiempo hasta el momento T0. Luego avanza nuevamente a lo largo de la flecha del tiempo. Alcanza el instante T0 más 10 segundos. Y desde allí es enviada de nuevo al pasado. Este ciclo se repite indefinidamente. Vuelve al pasado, atraviesa los mismos eventos y es enviada nuevamente. Así, surge una cadena cerrada de causa y efecto, en la que cada evento es tanto consecuencia del anterior como causa del siguiente. Esto es un bucle temporal. Un objeto queda atrapado en un fragmento del espacio-tiempo, donde su trayectoria se repite una y otra vez, para siempre. Pero aquí surge una tercera pregunta. ¿Es siquiera posible que se forme un bucle temporal de este tipo si el objeto regresa exactamente al mismo punto en el espacio-tiempo que ocupó anteriormente? Después de todo, si en el punto T0 ambas versiones, la mosca original B y la que llega del futuro, B2, sufren una aniquilación, ¿cómo podría haberse enviado la mosca desde el punto T0 más 10 si, para ese momento, ya había dejado de existir? ¿Se formaría aún así un bucle temporal si su causa desapareció antes de que ocurriera el acto de envío? Si no ocurre aniquilación, y en su lugar observamos una fusión cuántica de las moscas B y B2, en la que el objeto experimenta un cambio estructural aunque sea mínimo, entonces, en el momento T0 más 10, llegará una entidad distinta, que ya no será idéntica a la que apareció al inicio del bucle. Así, el bucle temporal pierde su identidad, y con cada ciclo se produce una posible mutación de la mosca. ¿Puede formarse aún un bucle temporal en este caso? En el tercer escenario, si ambos objetos, B y B2, coexisten en el punto T0 y no interactúan físicamente, es decir, no se aniquilan ni se fusionan, entonces, en el punto T0 más 10, aparecerán dos moscas. Con cada vuelta del bucle temporal, el número de ejemplares se duplicará.
de una mosca pasarán a ser 2, luego 4, 8, 16, y así sucesivamente, hasta el infinito. Esto conduce a un crecimiento exponencial de materia dentro del dominio temporal. Y si el espacio no se expande, ¿qué ocurrirá entonces? ¿Cómo afectará esto al continuo espacio-tiempo de la realidad? Y si un observador externo, el experimentador, llega al punto T0 más 11 segundos, ¿qué verá exactamente como resultado de tales eventos? ¿Y acaso podrá siquiera existir en ese punto, dada una progresión de este tipo? Los invito a desentrañar este complejo nudo. Escriban sus respuestas. Ahora, pasemos a considerar el segundo escenario del envío de la mosca al pasado, uno que plantea aún más preguntas. El segundo escenario consiste en enviar la mosca al pasado con un desplazamiento espacial, es decir, teletransportamos la mosca no al mismo punto, sino modificando sus coordenadas. En el momento T0, junto a la cámara que contiene a la mosca original, hay una segunda cámara vacía, digamos, a 1 metro de distancia. Esta segunda cámara está destinada, en sentido figurado, a recibir a la mosca del futuro. Es importante señalar que la segunda cámara no participa en el proceso de envío. Es únicamente un punto de recepción, no el origen de la teletransportación. En este caso, los cálculos se vuelven exponencialmente más complejos. Mover un objeto no solo a través del tiempo, sino también del espacio, aunque sea solo 1 metro, requiere tener en cuenta parámetros adicionales, marcos de referencia inerciales, correcciones gravitacionales y relativistas, entre otros. Según la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo forman un único tejido unificado, y cualquier desplazamiento en una dimensión afecta a la otra. Ahora imaginen cuánto se incrementan los requerimientos energéticos para realizar semejante desplazamiento, suponiendo que los principios de la teoría de la relatividad sean válidos. En cualquier caso, representemos este segundo escenario de envío de la mosca al pasado con desplazamiento espacial. Consideremos 2 posibles resultados dentro de este escenario. Bien, la primera versión del segundo escenario. En la flecha del tiempo, en el punto T0, hay una cámara con la mosca B y una segunda cámara vacía. La mosca B y la cámara vacía avanzan juntas a lo largo de la flecha del tiempo hacia el futuro. En el momento T0 más 10, el experimentador presiona el botón Enviar, y la mosca B1 es enviada 10 segundos al pasado y aparece en la segunda cámara en el momento T0 como la mosca B2. Ahora, en el momento 0 T0, hay 2 moscas. La mosca original, B, aún sin saber cuál será su destino, y la segunda mosca, B2, en la segunda cámara, que ha regresado del futuro. Tomen nota. Para el observador en el punto T0, la mosca del futuro, B2, ya está presente en su realidad antes incluso de haber sido enviada. Y desde el momento en que aparece en T0, ambas moscas y el observador avanzan juntos por la flecha del tiempo. Esto significa que el experimentador ya ve la segunda mosca 10 segundos antes de presionar el botón Enviar. Luego, cuando llega el momento T0 más 10 segundos, en esta versión del escenario, nuestro observador pulsa el botón. En ese preciso instante, la mosca B1 desaparece para él, al ser enviada al pasado, mientras que la mosca B2 continúa existiendo. Así, solo la mosca B2 en la segunda cámara continúa existiendo a partir de ese momento. Pero sigue siendo la misma mosca. Dado que la mosca B2 no realiza un segundo viaje al pasado, entonces, desde el punto de vista de la relatividad general, este escenario temporal no forma una curva cerrada en el tiempo, sino un bucle temporal local y único, del cual el objeto sale y continúa su existencia.
La mosca B llega al punto T0 más 10 y, como B1, se teletransporta al pasado, donde se convierte en la mosca B2. Cuando tanto la mosca B como la B2 alcanzan el momento T0 más 10 segundos, B1 es enviada al pasado y solo la mosca B2 permanece, continuando su existencia hacia el futuro a lo largo de la flecha del tiempo. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas moscas están realmente circulando en este bucle temporal local? Algunos podrían decir una, otros podrían decir dos. Pero yo digo tres. ¿Por qué? Intenten responderlo ustedes mismos. Además, afirmo que, dentro del marco de este experimento mental, la interpretación más precisa de la trayectoria temporal no es un bucle cerrado, sino más bien un recorrido que se asemeja a dos ochos horizontales, dos símbolos de infinito, o lemniscatas, que se tocan en el punto T0 más 10, el momento en que la mosca es enviada al pasado. Es precisamente esta forma la que refleja la trayectoria real de las moscas, B, B1 y B2, a lo largo de este experimento mental. Y les pregunto, ¿por qué la trayectoria tiene esta forma? Ahora consideremos la segunda y más desconcertante variación del escenario, que implica enviar a la mosca al pasado con un desplazamiento espacial. En esta versión, la secuencia inicial de eventos permanece igual. En el momento T0 más 10 segundos, la mosca B1 es enviada al pasado, a la segunda cámara. Como resultado, en el momento T0, el observador ya ve dos moscas. B, la original, y B2, la que ha llegado del futuro. Ambas moscas, junto con el observador, continúan avanzando juntas a lo largo de la flecha del tiempo. Y entonces llega el momento T0 más 10, el punto en el que, según el plan original, el observador debe presionar el botón de envío y mandar a la mosca B al pasado. Sin embargo, y esta es la condición clave de esta variación del experimento mental, el observador experimentador decide no presionar el botón de envío. El observador posee libre albedrío, no afectado por las leyes del tiempo y el espacio. Su voluntad permanece intacta, sostenida por las leyes cuánticas de la mecánica, independientemente de cómo se hayan desarrollado los acontecimientos. Esto significa que nada le impide alterar o incluso detener el curso del experimento. En este caso, aunque ya ha visto el resultado de una acción futura, es decir, ha observado a la mosca B2 durante 10 segundos antes de su supuesta teleportación al pasado, el observador toma una decisión consciente de no iniciar el proceso de envío de la mosca original al pasado. ¿Qué se deduce de esto? La mosca B no desaparece, porque nunca fue enviada. Y la mosca B2 ya está presente en el momento actual, independientemente de si el lanzamiento se llevó a cabo o no. Así que ahora, en el momento T0 más 10, en la misma línea temporal, existen simultáneamente dos moscas idénticas, B y B2. Y ahora, la pregunta para ustedes, mis estimados colegas. ¿Qué ocurre a continuación si ambas moscas cruzan el punto T0 más 10 y continúan existiendo? ¿Seguirán existiendo? ¿Y qué sucederá en ese caso con la realidad? Y ahora les haré la segunda, y quizá la pregunta central. ¿De dónde vino la segunda mosca, B2, si el acto de enviarla nunca ocurrió en realidad, y sin embargo está ahí frente al observador? Desde el punto de vista de la física clásica y del principio de causalidad, esto es imposible. Un evento no puede preceder a su causa. Este escenario crea una paradoja temporal, ya que implica que un objeto apareció en el pasado sin haber sido enviado jamás desde el futuro.
Sin embargo, como ya he señalado, la libertad de elección del experimentador no está determinada ni restringida por las leyes de la física clásica, ni por los patrones del espacio-tiempo. Y eso significa que, en cualquier versión de los acontecimientos, él sigue conservando la opción de cancelar el envío. Puede optar por no presionar el botón de envío, y con ello, romper la cadena de causalidad. En ese caso, ambas moscas, B y B2, permanecerán en su realidad presente. Y ahora surgen dos preguntas clave. ¿A dónde fue la mosca original, B1, la que se suponía iba a ser teletransportada? ¿Y cómo en ese caso llegó a existir la mosca, B2, si el acto de enviarla nunca tuvo lugar? Sí, estimados colegas, entiendo que he planteado una buena cantidad de preguntas respecto a cada uno de los escenarios propuestos en este experimento mental.